Hace dos fracciones y sus operaciones. Entonces, una fracción es una razón de dos números, pero estos dos números tienen ciertos nombres. Vamos a ver cómo se llaman. El primer número se llama numerador, que es la parte de arriba de la razón o de la fracción. Y el número de abajo se llama denominador, que es el número de la parte de la fracción. Cada uno representa ciertas características. El numerador, las partes que se toman de un entero, y el denominador, las partes en cómo se va a cortar ese entero. Fracciones. ¿Y cómo se clasifican las fracciones? Las fracciones se clasifican en fracción propia, un ejemplo, fracción impropia y fracción mixta. Cada una tiene una característica diferente. Veamos. Característica de la fracción propia. Numerador menor que el denominador. Y aquí observamos algo. El 9, que es el numerador, es menor que el numerador. Ese es el denominador. Denominador, que es el 9. Y este es mayor si observamos al numerador. Al numerador es mayor. Entonces, a esta la vamos a llamar fracción propia. Otro ejemplo, 3/5. También cumplen esa condición. Fracción impropia. El denominador es menor que el numerador. 7/5. Aquí observamos que el denominador es menor que el numerador. Y aquí igual de la misma manera. Vemos que cumple la condición. Fracción mixta. La fracción mixta, la principal característica es que tiene una parte entera y tiene una parte fraccionaria, pero esta fracción es una fracción propia. Tiene que ser una fracción propia para que sea una fracción mixta como tal cual. Tenemos esa condición. Pero también podemos pasar de fracción impropia a fracción mixta. Si tenemos esta fracción, lo único que tenemos que hacer es una división. La división de estos dos números. Y al dividir estos dos números, me queda esta parte. Y aquí, vamos a ver, el 1 va a quedar como mi parte entera. El 6 va a quedar como mi parte fraccionaria junto con el 7. ¿Pero dónde va cada quien? El 7, si vemos, es denominador. Entonces, este 7 va a seguir siendo denominador. Y el 6 se convierte en mi numerador. Un entero, 6/7. Un entero, 6/7. 6/7. Donde el 6 es el numerador y el 7 es mi denominador. Entonces, esa es la forma en donde se coloca de una fracción impropia a una fracción mixta. Una fracción impropia a una fracción mixta. Ahora, de una mixta a una impropia. Si tenemos, es que tenemos que hacer lo contrario. Si en la de propia hay mixta es división, aquí es multiplicación. Tenemos mi fracción mixta. Entonces tenemos que multiplicar el 6 por el 4. O sea, la parte entera con mi parte del denominador. Mi parte entera con mi parte del denominador. Esta parte de aquí. Esta parte. Es la que tengo que multiplicar. Y ya que la multiplique,
Y ya que la multiplique, lo único que tengo que hacer es sumar mi numerador. Sumar mi numerador. Una vez que lo tenga, se coloca mi fracción impropia. La suma que se dio, vamos a regresarnos un poco, la suma que se dio es mi numerador y el cuarto es mi denominador. El denominador queda intacto, no pasa nada, no se va a ver alterado. Vamos a seguir. Suma y resta de fracciones. Si tenemos el mismo denominador, es muy sencilla estas sumas, ya que se dice que el denominador se conserva. El denominador se conserva. Veamos. Tenemos el mismo denominador. Entonces el denominador se conserva. No le pasa nada. Y lo único que hacemos es la operación con los numeradores y sus signos correspondientes. El 6 tiene positivo, el 7 tiene positivo y el 1 tiene negativo. Hacemos la suma. 6 más 7 menos 1. 6 más 7 menos 1. 6 más 7 menos 1. Y ya que tengamos la suma, colocamos el mismo denominador. No se altera el denominador para nada. Para nada se altera. Pero ¿qué pasa si tenemos diferente denominador? Si tenemos diferente denominador, como el 6, el 4 y el 3, entonces el primer paso es obtener mi mínimo común de dichos números. Al obtenerlo, que me da el 12 va a actuar como mi denominador común. Y a este denominador común lo voy a dividir, este denominador común lo voy a dividir entre cada uno de mis denominadores que tengo de este lado. Cada uno va a hacer su propia división. Cada uno va a tener su propia división. Cada uno. 6 entre 12 entre 6, me sale 2. Y este 2 que me sale, lo multiplico por el 5, respetando el signo del 5. 12 entre 4, me sale el número 3, y este 3 lo multiplico por el número 1, respetando el signo del 1. Y 12 entre 3, me sale 4, multiplicado por el 1, pero respetando su signo, que sale menos 1. Entonces, cada uno se tiene que hacer la división, y después de la división, se multiplica por cada uno de sus numeradores. Por cada uno de sus numeradores. Ya que tengamos representada la multiplicación, el siguiente paso es hacer la multiplicación 2 por 5, 3 por 1, 4 por 1, respetando los signos. Y me queda una suma de números y una resta. Obviamente con su denominador, porque el denominador se queda, va pasando, pasa. Ya que tengamos eso resuelto, se hace la suma y resta, que me queda 9 doceavos, pero 9 doceavos lo puedo simplificar. Me queda simplificado y ya terminé mi suma de fracciones. Vamos a ver la multiplicación. La multiplicación se dice que es directa. ¿Por qué directa? Porque multiplico el número de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Denominador por denominador, numerador por numerador. 6 por 12, 5 por 7. Y ese sería mi fracción. Mi fracción. ¿Qué pasa con la división? ¿Qué pasa con la división? La división de fracciones es cruzada. Se dice que es cruzada.
el 6 por el 5 y después se coloca en zigzag y vamos a poner otra flechita de azul, el 7 por el 3 y se pone en zigzag. Ya que tengamos la multiplicación, si se puede simplificar, se simplifica. Se simplifica. Se hace en zigzag, en zigzag, en zigzag. Si la tenemos representada con el símbolo de división. Lo que pasa si la tengo representada de la siguiente manera. Entonces, vamos a ver cómo se realiza. Vamos a ver cómo se realiza. Aquí multiplicamos los que están en los extremos y se coloca en la parte superior. Y se multiplican los medios y se coloca en la parte inferior. 6 por 5 en la parte superior y 7 por 3 en la parte inferior. Obviamente, si se puede simplificar, se simplifica la fracción. Por lo cual, la división y la multiplicación, cada una tiene una diferente forma de resolver. La multiplicación es directa y la división es en zigzag. Gracias por todo.